Vamos a orar por él. Vamos a orar para pedirle al Señor. Padre, te pedimos en este día que tú pongas palabras en los labios de Jesús, Padre, palabras que edifiquen nuestra alma, que nos fortalezcan, Padre. Sabemos que estás aquí para que por medio de él nos hagas llegar esta palabra que el día de hoy tienes para nosotros. Prepara nuestro corazón, dispón, Señor, nuestra alma para poder llenarnos de todo lo que mediante él vamos a escuchar el día de hoy. Te pido que no nos dejes, Señor, que el día de hoy te quedes con nosotros, para que al terminar también este servicio te vayas con nosotros de camino a casa. Señor, te ofrecemos y te bendecimos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? Amén. Perfecto. El título de la predicación del día de hoy: levántate y come. Me imagino que algunos ya se han de dar una idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia en el primer libro a los Reyes, en el capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a ir hablando de todo el capítulo. A lo mejor algunos ya identifican esta parte de la historia. Recuerden que aquí vamos a encontrar la historia de un tal Elías. ¿Recuerdan quién era Elías? Un profeta. Uno de los grandes profetas que utilizó el Señor para hablar a su pueblo cuando el pueblo se encontraba en una situación muy complicada. Elías, algunos llegan a mencionar que posiblemente ya era de una edad avanzada, de lo que nos relata el capítulo 19 de Primera de Reyes, una edad tal vez de 80 años. Y justo cuando inicia el capítulo 19, Elías venía de una gran victoria. Había obtenido una gran victoria. ¿De qué victoria estamos hablando? Recuerden que recuerdan de la reina Jezabel, ¿sí? De sus profetas. Recuerden que Elías siempre se opuso a lo que ellos decían, a lo que esos reyes buscaban. Lo que ellos querían era cambiar la adoración del pueblo judío por la adoración a dioses paganos, principalmente a Baal. Y lo que va a hacer Elías es que va a eliminar, dice la palabra, que a 800 profetas de Baal, cosa que no le agradó a la reina, ¿verdad? Imagínense que le hayan matado a 800 de su servicio, de los que estaban a su servicio. Para Elías fue una gran victoria. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido victorias en Cristo? Hemos tenido momentos de bendición en nuestras vidas, pero de repente llega un momento malo. De repente llega un momento en el cual todo se nos viene abajo y sentimos que nadie está a nuestro lado, sentimos que todo el mundo nos persigue, sentimos que estamos solos. ¿Sí o no nos hemos sentido de esa forma en algún momento de la vida? Elías le pasó completamente lo mismo. Imagínense, venía de ver el poder de Dios manifestándose cuando derrotan a los 800 profetas de Baal, y cuando pasa eso, ¿qué decreta la reina? Dice el versículo 1 del capítulo 19, y acá dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas de Baal. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Imagínense Elías muy contento porque ya había derrotado a los 800 profetas de Baal. Sigo leyendo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, la reina le dice que va a caer a la espada también. Se inicia una cacería en contra de Elías. Y empieza todo un proceso de Elías porque lo cree. Elías cree que realmente va a estar muerto para el día siguiente y se pone, dirían algunos comentaristas, se deprime, entra en crisis por la situación que va a estar empezando a vivir. ¿Cuántos de nosotros no entramos en crisis o nos deprimimos cuando tenemos una situación complicada en nuestras vidas? ¿Cuántos no quieren que los apapachen en ese momento? Hijo,
Pero les digo lo que dice la palabra. Lo que le dijo... Bueno, aquí puedo hacer un paréntesis. Si es alguien que apenas está aprendiendo a caminar con Dios, sí, un apapacho, un abrazo, ¿no? Pero si es alguien que ya conoce de Dios, bueno, tal vez una palmadita en el hombro, ¿no? Pero vamos a ver lo que le... Imagínense Elías, con el perfil que tiene, come. Le dijo, ay, pobrecito, cuánto has sufrido, vete, apapachamos un rato. Suena duro, pero ahí es lo que muestra la palabra. En ocasiones el ser humano es lo que busca, un apapacho, un abrazo. Pero en ocasiones la palabra es fuerte o es directa para aquellos que ya tienen un camino en la palabra, para aquellos que ya conocen el cómo avanzar en la presencia de Dios. El ángel le dice, bueno, tenemos el antecedente de que ya se quería morir Elías, y el ángel le dice, sí, perfecto, pero párate, come. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que se levante y coma? Porque le queda un camino largo. Es decir, tu camino por esa situación que estás viviendo no ha acabado. Mejor levántate, aprovecha el alimento, toma suficiente agua y camina. Porque no hay de otra. El Señor muestra su amor con Elías, mandándole el mensajero, dándole de comer y dándole ánimo que se levante y que coma. Porque tiene un camino largo. Tal vez a nosotros no se nos va a aparecer un ángel como tal como a Elías, pero a ti se te puede acercar un hermano, una hermana, alguien que el Señor utilice de allá afuera para darte una palabra, ¿sí? Para darte tal vez una palmada en la espalda, para darte ánimos, para que te levantes, comas y sigas tu camino. ¿Por qué? Porque así es el camino del Señor. Todo cristiano sabe que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ese camino no es un camino sencillo. Por eso dice la palabra que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque está lleno de trabas, lleno de piedras, lleno de espinas, y lo dijo el Señor. Entonces, ¿se vale llorar en una situación complicada? Claro, se vale llorar. ¿Se vale quejarse amargamente? Claro, quéjate amargamente. Pero cuando llegue el ángel de Jehová, levántate y come, porque tienes un camino largo todavía. ¿Sí? Dios demuestra a Elías que lo amaba cuando le envía a ese ángel. ¿Y saben por qué? Porque más adelante vamos a ver que aún Dios tiene planes para la vida de Elías. Y Dios no aceptó que ahí se acabara la vida de Elías, porque tenía muchos planes para él. ¿Vale? Y lo mismo tenemos nosotros que aprender. Dios tiene planes para nuestra vida. Por eso el Señor te dice, no te rindas. Te queda un largo camino que recorrer. Y que conste, que no le dijo que se acabó el problema. Todavía te falta mucho. Así es que prepárate. Toma provisiones y sigue tu caminar. Recuerda este punto. Cuando estés en una situación complicada y te sientas solo, triste, con ganas de morirte, con ganas de no despertar de un sueño, Dios muestra su amor contigo y siempre está alerta para recibir el mensaje del Señor. Sé que cuando estamos en una situación complicada es difícil como que mantenernos en el mundo espiritual por la misma situación, pero tenemos que aprender a hacerlo. Segunda acción que el Eterno llevó a cabo ante el dolor de Elías. Dios demostró que estaba dispuesto a escuchar la explicación de Elías. Hace un momento te decía, ¿se vale quejarse? Claro, Elías se quejó. Cuando el ángel le dijo, despierta, levántate y come porque tienes un largo camino, Elías se quejó. Y vamos a ver lo que pasa. Dice el versículo 8. Levantóse pues y comió y bebió. Y comió con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Bien? Es decir, se alimenta Elías, dice la palabra que ese alimento le fue suficiente para andar alrededor de 40 días, hasta que llega en un punto en el que se vuelve a esconder. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué estás haciendo? Es decir, imagínense
que el Señor se sienta junto a ti o frente a ti y te pregunta, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sigues ahí escondido? ¿Por qué si ya te di mi palabra que te levantes y camines, por qué te volviste a esconder? Es decir, Dios te da la oportunidad para que le des tu sentir, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Dios, es que siento que nadie me comprende. Dios, siento que todo el mundo me ataca. Dios, siento que aquí no entro en la iglesia. Dios, es que todo el mundo habla mal de mí. Quéjate del Señor. Te da la oportunidad. Te va a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Dios quiere saber cuál es el motivo que te está llevando a rendirte. ¿Por qué quieres tirar la toalla? ¿Vale? El Eterno todo lo sabe. El Señor es omnipresente, omnisciente. ¿Sí? Él sabía lo que estaba pasando en la vida de Elías. Y aún así le pregunta a Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Y el Señor va a hacer todo lo posible para evitar que te rindas. El Señor te va a dar todas las herramientas, todos los medios, te va a dar la fuerza, te va a mostrar el camino, porque lo que Él no quiere es que te rindas. Él quiere que sigas adelante, pero es necesario pasar por esos valles de sombra y de muerte para poder alcanzar un crecimiento espiritual, para poder encontrar una nueva enseñanza dentro de la palabra. ¿Vale? Entonces recuerda, Dios muestra su amor para con nosotros, pero también Dios demostró que está dispuesto a escuchar la explicación de Elías. Dios está dispuesto a escucharte. Por eso te pregunta, ¿qué estás haciendo? Él quiere saber cuál es el motivo que te está llevando a tirar la toalla. Tercer acción que lleva Dios hacia el sufrimiento de Elías. Dios escuchó el razonamiento y el corazón dolido de Elías. Dice el versículo 10, pero nada más la primera parte. Y él respondió, sentido de un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas hasta ahí. Es decir, le dice Elías, estoy sentido, estoy triste, estoy deprimido, porque todo el pueblo te ha dejado. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Ese era el sentir de Elías. ¿Sí? Por eso Elías quería tirar la toalla, porque él pensaba que ya estaba solo, que Jezabel había arrasado con todo el pueblo, con todos los seguidores del Dios eterno, con todos los profetas del Señor. Por eso Elías decía, ya no. ¿Sí? Cuando vemos esa situación difícil en nuestras vidas y que nos sobrepasa, que pensamos que es mucho más fuerte que nosotros, es cuando queremos tirar la toalla. Y cuando pensamos que no podemos con ello. Te voy a decir algo. El Señor nos conoce muy bien. El Señor sabe lo que te ha dado. El Señor sabe con lo que te ha dotado. El Señor sabe tu capacidad. Y si Él te ha puesto en una situación complicada, es porque Él sabe que te ha dado lo suficiente para que le hagas frente. Solo tienes que entrar en acción como Elías lo hizo más adelante. Y el enemigo siempre te va a decir, no puedes, es mayor que tú, eso es más fuerte que tú no tienes el conocimiento para hacerlo, tú no tienes el conocimiento para hacerle frente. Pero recuerda que uno de los nombres de Satanás es padre de mentira. Y todo lo que te dice es lo contrario. El Señor te ha dado todo el conocimiento, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para hacerle frente. Créele. Es complicado, lo sé, pero tienes que entrar en acción en esa situación difícil. Es ahí cuando realmente se ven los frutos de los hijos de Dios. Porque a pesar de que no lo siento, a pesar de que no lo veo, a pesar de que me siento solo, de que me siento acorralado, entro en acción y pongo a trabajar todo lo que el Señor me ha dado. ¿Sí? Entonces, el Señor te da la oportunidad de que te quejes. Sí, te va a escuchar, sí, porque escuchó a Elías. Y aquí lo acabamos de leer. ¿Vale? Cuarta acción que el Señor lleva a cabo ante el dolor de Elías. Dios demuestra el error en el que está Elías.
terminamos el versículo 10 que dice: y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dice Elías: yo solo he quedado. Elías creía que era el único que seguía luchando, y no era así. Ese era el gran error de Elías. Dice el versículo 18, ahorita regresamos al versículo 11, pero dice el 18: y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvarán a Baal y bocas todas que no lo besarán. Es decir, Elías pensaba que estaba solo. Lo que Elías no sabía era que todavía había quedado 7,000 miembros del pueblo de Israel que no habían doblado su rodilla a Baal, que permanecían fieles al Dios eterno. Ese era el error en el que estaba Elías, creyendo que estaba él solo. Y muchas veces nosotros también pensamos que estamos solos. ¿Sí? Cuando las circunstancias son difíciles, creemos que no hay nadie con nosotros, que no hay nadie que nos ayude, que no hay nadie que nos eche una mano a hacerle frente a esa situación complicada. Ese es un error. Cuando te sientas solo, es mentira. Siempre va a haber alguien alrededor tuyo. Tu familia, tus hermanos en la iglesia, tus hijos, quien sea, siempre va a estar alguien junto a ti. Elías no estaba solo, no era el único que luchaba contra corriente. Había 7,000 más que no habían tirado la toalla, que seguían luchando y obedecían a Dios. ¿Sí? Entre ellos, alguien que iba a ser de gran ayuda para Elías: Eliseo. Para este momento Eliseo todavía no entraba en escena. Recuerden que Eliseo fue quien se queda en el lugar de Elías una vez que Elías es llevado a la presencia del Eterno. ¿Sí? No estamos solos. No somos los únicos que vamos contra corriente. Aquí hay mucha gente. Tenemos a nuestros hermanos ahorita en la iglesia de Valbuena que caminan junto con nosotros contra corriente. Pero no solamente es la iglesia de MCI. Tenemos una hermandad universal, una iglesia del Señor Jesucristo que va contra corriente. ¿Sí? No estás solo, no estás sola. Eso ponlo en tu cabeza. ¿Sí? Hay muchos que te acompañan. No tires la toalla, no tires, no eches a saco roto todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que el Señor te ha enseñado, porque aún tiene planes para tu vida. Sí, quinta característica, quinta acción que el Eterno lleva a cabo ante el dolor de Elías. Dios demuestra que comienza un nuevo tiempo en su vida. Leemos el versículo 15 que dice: y díjole Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Vean la gran tarea que todavía tenía que llevar a cabo Elías. Por eso cuando Elías le dice: me quiero morir, quiero que se termine, el Señor: no, ándale, párate, come y sigue tu camino porque tienes mucho trabajo todavía que hacer. ¿Cuál era su trabajo? Ungir a 2 reyes. No solo eso, sigo leyendo el versículo 16. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehula, ungirás para que sea tu profeta, para que sea profeta en lugar de ti. Es decir, para que lo prepares y él se quede en tu lugar cuando tú ya no estés. Esa era la gran tarea que todavía tenía Elías pendiente. Por eso el Señor le dice: sí, está bien, te escucho, quéjate todo lo que quieras, pero este es tu error. Ahora levántate y sigue tu camino por el desierto, porque tienes que ungir a tal persona, a 2 reyes, y tienes que preparar a Eliseo, porque va a ser el siguiente profeta. Dios puso a Elías a cargo de nuevas responsabilidades. ¿Sí? El Señor también tiene mucho trabajo para nosotros, aún en esta tierra. No puedes tirar la toalla, no debes tirar la toalla cuando te sientas extremadamente mal como Elías, porque el Señor aún tiene trabajo para ti. En ocasiones, el Señor permite que tengamos cierto tipo de vivencias
porque eso se va a convertir en un testimonio que puede ser de bendición para alguien que esté viviendo lo mismo, para que tú seas su ejemplo a seguir de esa persona que ahora está pasando por ese valle. Y no sabemos lo que el Señor puede hacer con todo lo que estamos viviendo. En ocasiones el Señor también nos deja pasar por esos valles de sombra y de muerte para que podamos obtener una nueva enseñanza y poderla compartir. No sabemos lo que nos espera más allá de ese valle. No sabemos, bendición, segura, eso no lo dudamos. Pero ¿cuál va a ser tu papel en la vida de los demás? Puede que tú seas ese Elías que tiene que enseñarle a alguien más y que por eso tuvo que pasar todo ese proceso para comprender muchas cosas y después poderlo transmitir. Y nunca sabemos qué tiene el Señor más allá para nuestras propias vidas. ¿Sí? No sabemos, no te rindas. El final de Elías fue glorioso. Fue glorioso en el sentido de que tuvo mucho trabajo y un gran trabajo. Preparar los reyes, bueno, aparte de todo lo que había hecho, ¿no? Si leemos el libro de los Reyes, nos va a mostrar todo el trabajo que llevó a cabo Elías dentro del pueblo de Israel y dentro de la obra. Pero su final también fue glorioso. Tu final también es glorioso. Pero así como Elías se levantó, comió y siguió adelante, nosotros tenemos que comer de nuestro alimento espiritual, levantarnos y seguir adelante. O si ves a alguien que quiere tirar la toalla, es el tiempo de recordarle que aún tiene un camino largo, porque tú puedes ser ese ángel que le va a hablar, le va a decir: levántate, come, porque aún tienes un camino largo que recorrer. ¿Vale? Tenemos que ayudarlo a vencer esa situación complicada. No veamos con malos ojos los problemas de nuestra vida. Velos con tus ojos espirituales y busca la bendición que el Señor tiene para ti en ese punto. Y que conste que no estoy diciendo que no se vale que te sientes un rato como lo hizo Elías, que te quejes un poco, pero al final de cuentas el Señor te va a decir: levántate y come, porque tienes un camino largo. No te rindas, Dios sigue contigo, pero con un nuevo rumbo para tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu sabiduría, reconocemos que eres grande, que eres santo, que eres justo, que eres fiel y que eres poderoso. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos has dado para los momentos difíciles, bendito Señor. En esta hora te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Si alguno de mis hermanos, de mis hermanas está en una situación complicada, envía un ángel, Señor, para que hable, para que haga sentir tu presencia y pueda tomar su camino nuevamente, bendito Señor. También cuando estemos en ese lugar complicado, que traigas a nuestra mente este mensaje y saber que tú estás en medio de nosotros. Saber que tú tienes un propósito, que tú tienes un objetivo en medio de las tinieblas, Señor. Porque lo que queremos es levantar tu nombre en medio de la situación complicada, Señor. Gracias te damos por todas las enseñanzas espirituales que traes a nuestra vida, que queremos que caigan en una tierra fértil y den su fruto a su tiempo. Te pedimos que pongas en nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para poder actuar y saber actuar en medio de los valles de sombra y de muerte, bendito Padre. Gracias te damos en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos por esas situaciones complicadas y levantamos tu nombre en medio de ese lugar. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Amén.